Grabación y vamos a comenzar la clase. Lo que vamos a ver el día de hoy es agricultura, jóvenes. Esto es el título, producción agrícola y sus diferencias son la definición como viene en el libro, pero pues básicamente el tema es agricultura. El tema es como tal agricultura. Eh, entonces, por favor, nada más piensen en eso. Es un tema relativamente sencillo, porque la mayor parte de nosotros tenemos raíces, nuestros parientes, nuestros familiares tienen raíces en la agricultura, yo creo que casi todos. Entonces, yo creo que esto no les va a costar trabajo, ¿sale? Eh, Seguramente ustedes ya vieron en historia que la agricultura es la base de la civilización moderna. Si ustedes vieron en historia, se recordarán que la agricultura fue lo que permitió que la gente se quedara en un solo lugar. Y como se quedaron en un solo lugar, empezaron a construir ciudades, empezaron a construir pueblos, comunidades, gobiernos, todo a partir de eso, ¿no? Ya no tenías que viajar ni conseguir comida recolectando ni cazando, sino que si te quedabas en el lugar donde estabas, siempre vas a tener comida todo el tiempo. Entonces, yo creo que todos ustedes más o menos tienen esta noción y creo que no les ha de costar mucho trabajo entenderlo. Pues porque, insisto, esto es uno de los principales temas que ven en la primaria, yo creo que si vieron Historia Universal en secundaria, esto se tuvo que haber visto, ¿no? Em, actualmente, actualmente, jóvenes, las técnicas que se usaban para la agricultura hace 3.000 años, 4.000 años, siguen usándose, ¿sí? No estamos hablando de que haya mucho cambio porque finalmente la naturaleza funciona igual, ¿sí? Pero como ahora somos tantísima gente, em, hay que usar tecnología, hay que usar máquinas, hay que usar muchas otras cosas que antes pues no teníamos o no teníamos acceso o etcétera, ¿correcto? Entonces, si ustedes todavía tienen, por ejemplo, parientes familiares conocidos ahí cerca de su casa o incluso vecinos que todavía tienen por ahí su milpa o tienen por ahí un campito de cultivo, ustedes saben que la mayor parte de ellos siguen usando, pues a lo mejor una mula, a lo mejor un burro para hacer su arado. Y a lo mejor también como tienen por ahí campos de cultivo más grandes, pues han visto tractores y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la agricultura sigue siendo lo mismo. Pero bueno, definamos agricultura. ¿Qué es? La agricultura es el principal y más sustentable de las actividades de producción de alimentos y materiales. Se refiere al cultivo de vegetales, legumbres, cereales y fibras, como el algodón o el henequén. Em, la respuesta que yo les pido, y otra vez, esto sería más fácil para los que están ahorita pendientes, que yo les diría que es la que necesito, sobre todo para aquellas personas que no les gusta escribir mucho, es esta. Es algo que necesito que tengan bien claro. La agricultura básicamente es el cultivo de vegetales, legumbres, cereales y fibras. ¿Sí? Cultivo, jóvenes, porque a algunos de ustedes les fallan las palabras. Pues el cultivo es sembrar la semilla, cuidar la semilla, dejar que brote la semilla y una vez que la planta esté grande y haya producido, se les saca el producto, lo que nosotros tenemos en este caso, que pueden ser vegetales, que incluye verduras y frutas, que pueden ser legumbres, que son los frijoles, lentejas, las habas, etcétera. Los cereales, que son como el trigo, el arroz y el maíz y las fibras, que son las que somos para vestirnos, como puede ser el algodón o el enequén. A lo mejor ustedes no saben qué es el enequén, pero bueno, una búsqueda rápida en Google puede decirles qué es, pues básicamente es fibra también que se usaba antes para vestirse. Aquí la otra palabra clave que quiero con esta diapositiva que ustedes recuerden es el concepto de sustentable. Jóvenes, la idea de sustentabilidad es una de las cosas más complicadas y que más voy a usar en esta unidad, al menos las próximas 10 o 15 clases. Sustentable significa que, que
que el trabajo o la producción puede volverse a dar, puede volverse a usar, puede volverse a producir, puede volverse a generar, ¿sí? Y que no daña tanto la naturaleza, que es una de las cosas claves que vamos a ver a lo largo de este periodo. El hecho de que nosotros produzcamos a partir de la tierra y que después de la tierra la cuidemos, la abonemos, la dejemos lista para la próxima vez, significa que nosotros podemos tener producción todo el año, todos los años. ¿Sí? A diferencia de otras producciones que vamos a ver más adelante, que tienen más problemas para producir constantemente, ¿correcto? Entonces, una de las cosas que quiero que entiendan es que sustentable es básicamente que nos permite producir constantemente sin dañar la naturaleza, pero permitiéndonos alimentarnos constantemente. ¿Sí? No es muy complicado, sean conscientes nada más de entender este concepto. No se los voy a preguntar en el cuestionario porque yo sé que les cuesta mucho trabajo, pero sí va a ser importante que para aquellas personas que les interesan estos temas entiendan que ese es el concepto. Hay producciones no sustentables, significa que se produce y estamos dañando tanto la naturaleza que normalmente significa que ya no vamos a poder volver a producir. Un ejemplo de no sustentable es el aguacate, ¿sí? El aguacate que nosotros producimos en la sierra, una vez que pase un determinado número de años, la tierra no va a dar no va a dar más, ¿correcto? Em, Esto es otra vez puntualizando, se produce de alimento de material de origen vegetal. Ajá. Em, ¿Qué significa esto? Que todo lo que se produce en la agricultura, pues es básicamente plantas, todo en absoluto, ¿sí? Las frutas son plantas, las verduras son plantas, las leguminosas son plantas, etcétera. Nada más que la planta se trabaja, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del trigo, se desgrana y nada más consumimos el puro grano. Bueno, más o menos. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, si ustedes han ido al tianguis con sus mamás, si han ido al mercado con sus papás, seguramente habrán visto pues, todo lo que se produce en la agricultura. Aquí nuestro México es agrícola por excelencia. ¿Sale? Vegetales, las legumbres que ya les decía, son básicamente todas las que son como frijoles, parecidos a los frijoles. Eh, Son frijoles, habas, garbanzos, etcétera. Todos los que son un poquito explosivos a la salida. Los cereales, que son los que nosotros comemos, a lo mejor ustedes cuando piensan en cereal piensan en los cornflakes, bueno, es correcto. Los cereales son todos los que tienen esta semilla con mucha proteína, bueno, son muy nutritivos, como el arroz, como el trigo, como el maíz, etcétera. Las fibras vegetales, que es lo que les decía, que es el caso concreto de del algodón, por ejemplo, que es con el que tejemos la ropa. Y el caucho, que en este caso lo pongo aquí, no tanto porque sea de la agricultura como tal, sino porque vamos a ver más adelante cuando veamos producción forestal, que algunos árboles ya se están plantando, ¿sí? Ya estamos haciendo una especie de combinación entre explotación forestal y agricultura. Y algunas cosas que tampoco son exactamente alimento, pero bueno, pues son una de las cosas que se requieren bueno, que mucha gente requiere o que le gusta, como puede ser el tabaco. El tabaco finalmente no es un alimento y incluso se puede considerar un producto nocivo, pero pues finalmente se produce como agricultura. O las hierbas medicinales, que algunas hierbas medicinales pueden ser simplemente las que nosotros consumimos para cuando nos duele el estómago, la hierbabuena, la mejorana, todo este tipo de cuestiones. Perdón, la mejorana es más bien una especia, pero bueno, son también de consumo que no son exactamente alimento como tal, pero finalmente sirven para ayudar a la salud, ¿correcto? Ustedes seguramente si están ahí con sus papás y sus mamás, seguramente sus mamás les habrán enseñado muchas plantas medicinales, ¿no?
es también las cosas que se siembran y también se producen dentro de la agricultura. ¿Sí? Esto es fácil de entender, ¿verdad? No llevamos ninguna pregunta, ¿o sí? Ajá. Em, bueno. em, Deme un segundo nada más. No me ululen, ya voy. Tuve un pequeño percancito. Em, la agricultura se ha desarrollado de tal manera y se ha producido de tal manera y se ha generado algunos avances tecnológicos a tal grado de que incluso ahorita ya estamos en la etapa en la que empezamos a hacer gasolina de plantas. ¿Sí? Considerando que a estas alturas del partido se nos está acabando el petróleo, actualmente se está empezando a usar algunas plantas como el maíz y algunos otros productos como esos para empezar a generar em, pues, generar combustibles. Entonces, continuamos, nada más. Bueno, biodiesel, no sé si habrán escuchado alguna vez ustedes el biodiesel, etcétera. Em, Perdónenme. Continuamos. Pero pues básicamente es lo que están tratando. No es tan eficiente como la gasolina, pero ya vamos, ¿correcto? ¿Qué se necesita y qué es fundamental para la agricultura? Esta es una de las siguientes preguntas que les voy a hacer, por favor, para que tengan mucho cuidado. ¿Qué es súper importante? ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer agricultura? Para poder hacer agricultura se requiere, bueno, primero, una de las cosas fundamentales que hay que mencionar es que casi siempre se da en zona rural. Y no tanto porque la zona rural sea mejor para la agricultura, sino porque la zona rural tiene más espacio para ella. ¿Sí? Para su realización es fundamental en la agricultura tres cosas, tres elementos fundamentales que son importantísimos para la agricultura. La primera, la tierra fértil, la segunda, el agua y la tercera, el clima adecuado. Aquí les puse un clima templado porque normalmente nuestra agricultura y casi toda la agricultura requiere una temperatura media. Pero normalmente si producimos algunas plantas que son de clima frío, pues va su clima adecuado. Entonces, ¿qué es la tierra fértil? La tierra fértil se refiere a una tierra con nutrientes, que significa que no esté ni desertificada ni contaminada. ¿Qué significa nutrientes, jóvenes? Pues básicamente significa que la tierra está sana. ¿Sí? Es difícil que yo les explique ahorita en una clase de media hora qué significa que que la tierra esté completamente fértil, pero ustedes estoy absolutamente seguro que pueden ubicar en dónde sí se van a dar plantas y en dónde no. Y si ustedes tienen una macetita por ahí en su casa y su mamá o su papá les gustan las plantas, ustedes sabrán que sus papás compran una tierra muy específica que tiene ciertas características que los hacen que las plantas nazcan de una forma correcta. Y pues básicamente lo que requiere pues es que la tierra tenga los elementos, digamos, como elementos químicos necesarios, que los elementos químicos necesarios pues salen de la misma descomposición de otras cosas en la tierra, de mismas plantas o de animales, ¿sí? Ya vieron ustedes seguramente también el ciclo de la cadena alimenticia, los ciclos alimenticios, y ustedes saben que las plantas, que los animales que mueren sirven de abono para el suelo. También, por ejemplo, otra cosa que sirve de abono es el estiércol, por ejemplo. Ustedes seguramente, insisto, están absolutamente seguros, jóvenes, porque yo creo que la agricultura está en nuestra genética, está en nuestro linaje, digamos, en nuestra familia. Casi todos tenemos una persona que se dedicó a la agricultura o se dedica. El acceso a agua significa que tenga forma de regar, sea por lluvia, sean ríos o por
la irrigación artificial. Es por eso, jóvenes, que la mayor parte de nuestros abuelitos o de nuestras personas que se dedican a la agricultura solo sembraban en determinadas épocas del año. Estas determinadas épocas del año dependían de la lluvia. Más bien se sembraba por la lluvia, más bien. Entonces, por ejemplo, muchos de sus abuelos o sus papás incluso todavía decían, ya llegaron las golondrinas, ya hay que empezar a sembrar, porque era una señal de que las lluvias llevan a llegar. Hay muchos ejemplos así. Hay muchos ejemplos como ese. Ustedes pueden preguntar todos los que quieran en casa. Y seguramente sus papás les dirán, no, pues nosotros sabíamos que iba a empezar a llover porque hay esto. O nosotros sabíamos que iba a empezar a llover porque ya se venían a ciertas plantas, ciertos animales, etcétera. ¿Correcto? Entonces, si tienes acceso a río y puedes hacer desviar el río, podías sembrar todo el año. Si tienes mucho dinero y podías tener sistemas de riego, pues puedes sembrar todo el año. Pero lo importante es que tengan el agua suficiente para que no se nos vayan a secar a la mitad del tiempo, ¿correcto? Finalmente, es importante tener un clima adecuado para la planta. Hay plantas que son casi de frío y otras de calor, pero normalmente todas las plantas que nosotros consumimos son de clima templado y muchas de las veces lo que pasa, por ejemplo, con las heladas es que las plantas mueren precisamente porque se congelan. Lo que sus papás o sus conocidos decían que se quema la planta. No se quema exactamente, pero básicamente la echa a perder. O lo contrario, si no llueve, pues se seca, ¿correcto? Si hace mucho calor. Aun cuando la riegan y se hace mucho calor, muchas de las veces la planta simplemente no sobrevive, ¿correcto? Son los tres elementos esenciales para la agricultura, jóvenes. Si no tenemos esas tres cosas, no podemos hacerlo. Por eso Michoacán y todo el Bajío, que se le llama el Bajío a toda la parte de todos estos estados de México, como Colima, Guadalajara, Guanajuato, perdón, Jalisco, Guanajuato, em, Guerrero, Chiapas, se le llama el Bajío precisamente porque aquí teníamos el clima más templado que nos permitía que las plantas crecieran sin mucho problema y aquí todas las plantas se dan, casi todas las plantas se dan, casi todo lo que se siembra en Michoacán se puede dar sin mucho problema, ¿sí? Pero ustedes van a ver grandes campos de cultivo a lo largo de todo el estado. Si se está produciendo agricultura a mayor escala o una agricultura industrial, lo vamos a ver un poquito más adelante, pues sí se requiere tener maquinaria y los químicos para sostenerla. Si hacemos una agricultura pequeña, pues nosotros podemos usar, por ejemplo, si tenemos un vecino que tenga animales, pues podemos usar su estiércol, como por ejemplo si tiene vacas o si tiene chivos. Bueno, los chivos no sirven mucho, pero bueno, si tiene vacas y cosas por el estilo, se pueden usar para hacer abono, pero por ejemplo si nosotros ya tenemos una agricultura a nivel industrial, que necesitamos producir muchísimo, pues sí necesitamos abonos artificiales. También a grandes escalas, pues muchas veces se tiene que usar pesticidas, aunque actualmente se está combatiendo mucho el uso de pesticida porque bueno, primero también daña a la planta y segundo, pues estamos acabando con ciertos insectos que son muy necesarios para la agricultura, como las abejas. Ujú. ¿Qué países son los que hacen agricultura? Normalmente la producción agrícola se hacía en países en desarrollo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero a países con desarrollo? Me refiero a países un poquito más pobres. ¿Por qué? Porque la agricultura requiere poco y produce mucho, ¿sí? Aunque en algunas ocasiones pues no se paga muy bien. Eso sí hay que mencionarlo. Sin embargo, debido bueno, pues básicamente ustedes van a ver aquí que cualquiera de nosotros, incluso nosotros podemos empezar una parcela en nuestro jardín. Sin embargo, sin embargo, pues si nosotros quisiéramos producir a gran escala, pues ya se nos complica un poquito más, ¿correcto? La mayor parte de la agricultura que cualquiera de nosotros podemos hacer va a ser una agricultura para la comunidad. Lo vamos a ver en la siguiente clase cuando veamos los tipos de agricultura. Pero lo que sí hay que mencionar, ujú, es que ante el crecimiento desmedido
de la población, ha habido necesidad de modernizar la agricultura para que produzca a gran escala. Es decir, tomando en cuenta la gran cantidad de gente que tenemos ya actualmente viviendo en el mundo, necesitamos producir mucho más para poder alimentar a tanta gente. ¿Correcto? Entonces, pues ha cambiado un poquito la cosa. Otra cosa que hay que mencionar por qué em, se produce más en tercer mundo en muchas de las ocasiones, es que en países con climas exageradamente fríos o exageradamente cálidos, no se produce tanta agricultura. No se puede hacer. Entonces, en muchos de los países, como por ejemplo Canadá, requiere, requiere un intercambio económico con México, por ejemplo, para poder sostener ciertas necesidades de fruta, verdura y algunos otros productos. Esta imagen que les tengo, a lo mejor ustedes dirán por qué puso un aguacate ya en la mitad. Bueno, este es un aguacate en Vancouver, en Canadá. Ujú. Entonces, esa es una de las casos. Actualmente, debido al gran tamaño que tienen, China, Estados Unidos, India, requieren tener agricultura. No solamente para la producción personal, sino para la exportación, es decir, intercambiar con otros países. Entonces, Estados Unidos, que antes no producía agricultura, actualmente es uno de los países que más dinero generan en agricultura, debido precisamente a que la requieren. Hay demasiada gente ahí. Y si están tratando de intercambiar con México toda la agricultura, no se darían abasto o les saldría muy caro. Entonces lo que ha hecho como estrategia en lugares como Estados Unidos o China es contratar mano de obra barata para producir a gran escala. ¿Cuál es la mano de obra barata em, ¿cuál es la mano de obra barata en México? Pues en Estados Unidos, perdón, pues la latinoamericana. Entonces, sí, entonces por eso es que, por ejemplo, Estados Unidos ha producido tanto porque finalmente tiene grandes campos de cultivo trabajados por trabajadores inmigrantes, a los cuales muchas veces se les paga muy poco, entonces generan mucha ganancia. Entonces, curiosamente, la competencia más grande en cuestión de agricultura que tenemos en Norteamérica es Estados Unidos, pero finalmente la competencia se sostiene de trabajadores mexicanos. Es una cosa muy interesante si ustedes se ponen a pensar. Si no, no se preocupen, no voy a preguntar nada de esto. Eh, Eso sí, como se produce a gran escala, se produce de menos calidad. ¿Sí? Eso es sin duda. Em, pero bueno, pues ahí está, ¿no? En México y muchos países de Sudamérica, el valor de la producción de agricultura es debido a que hay algunos cultivos que son inaccesibles en otros lados del mundo. En México, por ejemplo, producimos variedades de maíz, caña de azúcar y aguacate, productos que son de menor calidad en otros lados o inaccesibles del todo. Jóvenes, ustedes a lo mejor pueden pensar que, por ejemplo, nosotros ganamos mucho del aguacate, nosotros ganamos mucho más del azúcar, de la caña de azúcar, ¿sí? Tanto se produjo la caña de azúcar, jóvenes, que Coca-Cola, por ejemplo, usaba la caña de azúcar y empezó a darse cuenta de que le salía muy caro porque solo podía comprársela a México y al Caribe, ¿sí? Entonces, lo que empezaron a hacer es, sus refrescos empezaban a hacerlos con jarabe de maíz, ¿sí? Con pues básicamente un azúcar derivada del maíz. Y es por eso que ustedes seguramente, si ustedes han ido a Estados Unidos, les sabe diferente la Coca-Cola de Estados Unidos a la Coca-Cola mexicana. La Coca-Cola mexicana todavía se usaba, no sé si todavía se usaba caña de azúcar. Ajá, azúcar refinada de la caña. Y allá en Estados Unidos se usaba jarabe de maíz. Entonces, para la gente que le gusta el azúcar refinada, el azúcar auténtica, pues sí tiene que pagarla a países como México, Cuba y algunos otros países del Caribe. ¿Sí?
En el caso del aguacate, pues nada más determinadas épocas del año hacemos exportación a gran escala, pero el aguacate es muy apreciado en otros países y es por eso que genera tanto dinero. Países como africanos hacen agricultura, pero hacen su agricultura local. Significa que no genera tantas ganancias en bruto porque casi no hay exportación, es decir, no lo intercambian, nada más consumen para ellos. ¿Sí? Y eso sería la cuestión de agricultura, jóvenes. Estas van a ser las 5 preguntas del cuestionario que es agricultura que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las 3 cosas que se ocupan para la agricultura? La número 2. ¿Qué ventaja da la tecnología en la agricultura y qué desventaja tiene? ¿Sí? Esto lo vimos ahorita que les decía de China, que se produce de menor calidad. Ya les di la respuesta. ¿Qué cultivos son los que generan más dinero en México? Lo acabamos de ver. Y en su libro, en la página 161, y eso lo voy a decir nomás a ustedes, los demás tendrán que buscarlo, en la página 161 está la respuesta a la número 5. ¿Sale? Entonces, detenemos.